Bueno, eh, les quiero pedir a todos acá y allá que presten mucha atención. Eh, Hice una selección muy específica de sutas. Estoy haciendo a lo largo de estos años, de acuerdo un poco al entrenamiento que va teniendo cada uno por diferentes, cada uno con su propio entrenamiento gradual, pero esta selección de tres sutas que hice intenta o tiene como objetivo reflejarles diferentes aspectos de su propia práctica, de su propia vida cotidiana. Entonces presten atención porque está ligado, sí, a la meditación, pero también está ligado a lo que ocurre en la vida cotidiana. ¿Sí? La culminación, digamos, el último sutta que voy a leer es un sutta que habla sobre los cuatro factores que son necesarios para entrar en la corriente. Que son cuatro factores que son necesarios para entrar en la corriente. Son cuatro factores, son los mismos cuatro factores que son necesarios para lograr el que retorna una vez. Son los cuatro mismos factores que son necesarios para volverse un anagamin y son los cuatro factores que son necesarios para ser un arajat. ¿Sí? Pero vamos a ir yendo a través de los suttas, llegar a ese sutta. ¿Está bien? Entonces, voy a empezar con un sutta que es, no voy a leerlo todo, es el Anguttara Nikaya 8.6. El Anguttara Nikaya es los sermones agrupados numéricamente y el 8.6 es porque agrupa de a 8. Eh, Se llama Las vicisitudes de la vida y tiene mucho que ver un poco con la realidad que uno vive, no en este momento particular, sino en cualquier momento de la vida de uno. Dice así, estas ocho realidades mundanas, monjes, giran alrededor del mundo y a su vez el mundo gira alrededor de estas ocho realidades mundanas. ¿Qué ocho? El éxito y el fracaso, el deshonor y la fama, o la fama y la mala fama, digamos, la crítica y el elogio, el placer y el dolor. Monjes, el éxito y el fracaso, el deshonor y la fama, la crítica y el elogio, el placer y el dolor los experimenta una persona común y sin instruir. Monjes, el éxito y el fracaso, el deshonor y la fama, la crítica y el elogio, el placer y el dolor también los experimenta un discípulo noble e instruido, es decir, de un sotapana para arriba. ¿Cuál es, monje, lo que distingue, lo que separa, lo que hace diferente el discípulo noble e instruido de la persona común y sin instruir? Venerable Señor, nuestro conocimiento sobre estas cosas tiene sus raíces en el bienaventurado, tiene al bienaventurado como guía y refugio. Estaría bien, venerable Señor, que el bienaventurado aclarara el significado de sus palabras, habiéndolas escuchado del bienaventurado, los monjes las recordarán. Escuchad entonces, monjes, prestad cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado dijo: Cuando una persona común y sin instruir experimenta éxito y no reflexiona, este éxito que experimento es impermanente y satisfactoria y de naturaleza transitoria, no lo conoce tal y como es. Lo mismo ocurre cuando experimenta el fracaso, el deshonor, la fama, la crítica, el elogio, el placer y el dolor. No experimenta ninguno de estos ocho factores, sin ninguna de estas otras ocho realidades mundanas, como transitorias, insatisfactorias e impermanentes. Como no las ve de esta manera, el dolor se establece en su mente y se apodera de ella. ¿Sí? Entonces, algo que entonces hay que tener eh, en cuenta. Cuando experimenta el éxito se entusiasma y cuando experimenta el fracaso se enfada. Cuando experimenta la fama se entusiasma y cuando experimenta la mala fama o el deshonor se enfada. Cuando experimenta elogio se entusiasma y cuando experimenta crítica se enfada. Cuando experimenta placer se entusiasma y cuando experimenta dolor se enfada. Implicándose de esta forma en lo que le gusta y lo que no le gusta,
no se liberará nunca del nacimiento, del envejecimiento y la muerte, ni de la pena, del lamento, del dolor, de la frustración y de la tribulación. En una palabra, no se liberará del sufrimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comentemos un poco entonces esto. Fíjense, 8 realidades mundanas. Éxito y fracaso, me va bien, me va mal. ¿Sí? Deshonor y fama, soy conocido o no soy conocido. O soy conocido por lo malo. ¿Sí? Tengo mala fama. Tengo mala fama. La crítica y el elogio. Si me elogian, soy bueno. Y si me critican, significa que soy malo. El placer y el dolor. Tengo lo que me gusta, no tengo lo que no me gusta. ¿Sí? Tengo lo que me gusta, placer. Tengo lo que no me gusta, dolor. Tenemos dualidades, ¿no? 4 pares. Una dualidad en cada par. Entonces, cuando nos va bien, todos felices. Cuando nos va mal, todos infelices. ¿Y por qué el Buda dice que justamente la persona común y sin instruir experimenta estos movimientos de la mente? La mente que no está instruida va corriendo detrás de cada una de estas cosas. Trata de buscar todo el tiempo lo que le trae placer, lo que le trae éxito, lo que le trae fama, lo que le trae elogio, y trata de rechazar todo aquello que es lo contrario, el dolor, la crítica. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree la persona no instruida, como dice el Buda? Cree que estas son 8 realidades y no 8 circunstancias. Hay una gran diferencia. Son circunstancias que justamente el Buda las coloca como impermanentes, porque son cambiantes, insatisfactorias, porque son cambiantes. Entonces, durante un momento hay satisfacción, al momento siguiente ya no la hay, y de naturaleza transitoria. ¿Entendés? Son impersonales. No hay nada detrás de eso que uno puede decir es mío, soy yo o es mi yo. Entonces es muy importante que ustedes reflexionen esto, porque la vida está llena de estas 8 circunstancias. Todo el tiempo hay crítica, elogio, placer, dolor. Esencialmente lo vivimos todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace que nosotros creamos que eso es algo verdadero y no simplemente una situación condicionada? Entonces fíjense cómo el Buda termina rematando el párrafo que dice, implicándose de esta forma lo que le guste y lo que le disgusta, no se liberará nunca del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte. Implicándose. Entonces, ¿qué significa? Que se vuelve actor o actriz de eso. En vez de observar, lo toma personal. En vez de observar qué pasa en su mente frente a cualquiera de estas 8 circunstancias, se vuelve la circunstancia, lo toma personal. Y termina con la fórmula de los últimos 2 eslabones del origen dependiente. Nacimiento, jati, y el último que es envejecimiento y muerte, pena, lamento, dolor, frustración y tribulación, en una palabra, sufrimiento. El último eslabón. Estos 2 eslabones están unidos. A nosotros nos encanta la palabra nacer y odiamos la palabra morir. Lo que pasa es que si hay nacimiento y muerte, es como es. Nací a una nueva relación con alguien, se murió una relación con alguien. Bueno o malo, pena o alegría, dolor, placer. ¿Sí? Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Que estos conceptos de nacimiento y sufrimiento y muerte
son conceptos que son condicionados, porque puede ser, como está pensando Mati, por ejemplo, que algunas cosas se mueren y uno se siente bien. Estoy teniendo un trabajo que me hace mal y de repente muere esa relación con ese trabajo, me despiden o me voy, me siento bien. Entonces algo que muere, ¿me entienden? Entonces cambió, ¿cómo es? Algo desapareció y me siento bien. Sí, entonces son conceptos que depende de la condición mental, lo puedo vivir de una manera o de la otra. Lo importante de todo esto es que todo termina yendo hacia qué condiciones tengo en ese momento, qué condiciones mentales hay. ¿Y de qué se trata el sufrimiento? El sufrimiento no se trata de la situación de éxito, fracaso, deshonor, fama, crítica, elogio, placer, dolor. No se trata de eso. El sufrimiento se trata de lo que ocurre que hace nacer al sufrimiento. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Identificación, tomarlo como personal. Dukkha es la primera noble verdad. La segunda es la causa de la primera. La vida es tanja. ¿Sí? Tanja es sed. La avidez. La avidez es me gusta, no me gusta, yo soy eso. Deseo, rechazo, ilusión. ¿Sí? La avidez es el primer eslabón mental que surge frente a la experiencia presente, a Vedana. Vedana es sensación en Pali, experiencia. Surge la experiencia, o sea, la sensación, y la mente enseguida, me gusta, no me gusta, yo soy eso. Alguna de las tres tira. Automáticamente. Automáticamente, es un tum, ahí. Y ahí donde está la atención plena, lo que se tiene que cultivar como atención plena. A raíz de que surge ese me gusta, no me gusta, o yo soy eso, cualquiera de estas tres versiones, surge el apego, que son las explicaciones de por qué me gusta y no me gusta. A raíz de esas explicaciones o justificaciones surge la tendencia emocional habitual o baba, la existencia. ¿Qué significa esto? La existencia es cómo suele actuar la mente frente a esos hechos que se repiten una y otra vez en la vida con distintos contenidos. Y eso me da el nacimiento y eso me da dukkha. La primera entonces noble verdad, que en la vida hay sufrimiento, y la segunda, que es el origen del sufrimiento, que es eh, Tanja, el origen dependiente elabora eso de esas dos primeras nobles verdades. Elabora cómo pasa eso en la persona en cada momento. Entonces uno puede estar viviendo una situación difícil de cualquier índole, económica, personal, laboral, profesional, lo que ustedes quieran. Y sin embargo, es como nosotros nos tomemos esa situación, esa realidad momentánea, lo que va a determinar si sufrimos o no. Entonces el sufrimiento no es físico, el sufrimiento es mental, el dolor es físico, pero el sufrimiento es exclusivo mental. Entonces, fíjense una palabra, dice, no se liberará nunca del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte, ni de la pena, del lamento, del dolor, de la frustración, de la tribulación. En una palabra, no se liberará del sufrimiento. Y vieron que dice, no dice, no se irá el sufrimiento, no desaparecerá el sufrimiento, no se liberará. No va a obtener no se va no se va a liberar del sufrimiento. Cuando lo leíste, pensé que ahí iba a Samsara, Sí, bueno, porque me pareció como equivalente. sí. ¿Ven esto? Lo que les quiero decir, entonces las situaciones que nos toca vivir día a día, en cada momento, no es justificación de ninguna índole para no prestar atención. Que es atención plena, recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¿Qué significa que recordar la mente, que la mente se mueve de un objeto a otro? Recordar que la mente va a viajar entre estas dualidades. Me gusta, no me gusta, fama,
deshonor, crítica y elogio, la mente va a andar todo el tiempo o buscando una de ellas o rechazando la otra. Va a moverse, pero es solo un movimiento que ocurre momento a momento. El asunto es que cuando yo me identifico con cualquiera de estos movimientos, es donde viene, donde empieza el sufrimiento. Porque ya me gusta, y me gusta porque, y yo soy así cuando es porque, y viene entonces todo lo que viene. Nacimiento y sufrimiento, o no me gusta porque. Entonces es muy importante que comprendan que cualquier situación de la vida, y cuando digo cualquier situación de la vida, digo cualquier, no, sí, pero la muerte de un pariente no, no, la muerte de un pariente también. Sí, pero yo me estoy por morir, sí, también. No hay situación que se salga de esta forma de ver. Entonces, dicho esto, la meditación está muy bien practicarla, pero si no practico en la vida cotidiana, ¿cómo me levanto cuando abro los ojos a la mañana? ¿Dónde tengo la mente cuando tengo los ojos? ¿Ya está vagando? Bueno, si está vagando y la reconocen que está vagando pensando en cualquier cosa, en una de estas 8, abandónenlo, relájense, sonrían y con esa sonrisa y esa sensación de calma, vuelvan al objeto de meditación. ¿Para qué quieren que la mente vague? Ustedes saben lo que pasa cuando la mente empieza a vagar. La primera parada, por ahí no es tanto. La segunda o la tercera, ya trae amigos. Y ya empiezan a hacer un montón. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Y luego dice, cuando un noble discípulo instruido experimenta éxito, reflexiona así. Este éxito que experimento es impermanente, insatisfactorio y de naturaleza transitoria, y lo conoce tal y como es. Y lo mismo ocurre con el deshonor, fama, el fracaso, crítica, elogio, placer, dolor. ¿Sí? Cuando entonces experimenta cualquiera de estas 8 realidades, no se entusiasma y cuando experimenta el fracaso, no se enfada. Cuando experimenta la fama, no se entusiasma y cuando experimenta el deshonor, no se enfada. Cuando experimenta el elogio, no se entusiasma y cuando experimenta la crítica, no se enfada. Cuando experimenta el placer, no se entusiasma y cuando experimenta el dolor, no se enfada. No implicándose de este modo lo que le gusta y lo que le disgusta, se liberará del nacimiento, del envejecimiento, de la muerte, de la pena, del lamento, el dolor, la frustración y la tribulación. En una palabra, se liberará del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, no se implica. La palabra que utiliza acá la traducción de Bhikkhu Bodhi es no se implica. No quiere ser protagonista. Entonces, si ustedes observan todos los, los anuncios comerciales, sé protagonista de tu éxito, sé el protagonista de tu vida, implicate. Está muy bien, implicate, pero la mayoría de las veces no entendemos de qué se trata implicarse, porque creemos que implicarse es lo bueno, pero si sale algo malo de esa implicación, no, no tiene nada que ver, es culpa de otro. No. Esto significa que la atención plena es un factor de la mente, es un factor del sendero, del octuplenoble sendero, que se va desarrollando y cada vez tiene más energía. En la medida que tiene cada vez más energía esa atención, esa memoria, ese recuerdo, está más presente de que se va a mover la mente. Entonces, cuando se mueve, te reís. Cuando no se mueve, te reís. Porque empezás a entender de que es todo un juego. Siempre se anda moviendo. Siempre te quiere presentar una cosa nueva, con la cual entretenerte, sea malo o sea bueno. Entonces, esa memoria activa, esa memoria viva, que es la atención plena, recuerda, mira, se fue para allá. Pasó esto que no me gusta y ya anda buscando culpable. 6 R's. Reconocelo, relájate, o sea, deja de pensar en eso, relájate, sonreí y volvé. No sigas con lo mismo. Y esto va reforzando al observador. Es que empieza a observar, uno empieza a observar y antes de actuar se empieza a generar una pausa. Tengo que tirarme encima, tengo que ya reaccionar, ya hablar, ya actuar, o empieza a haber un espacio.
el espacio para poder observar en qué condición está, por ejemplo, la otra persona. Y que por ahí permanecer en silencio la ayuda a la otra persona a que se disculpe o reflexione solo. Pero independientemente de lo que haga la otra persona es, ¿qué hago yo? Si yo en ese momento de pausa dejo ir ese estado malsano que me iba a hacer abrir la bocota o actuar, por ahí puedo decir algo que ayude realmente a la situación, que alivie a la situación. En otras palabras, que tanto se alivie el otro como uno. Habría actuado entonces de acuerdo al Dhamma. No me produzco sufrimiento, no produzco sufrimiento en el otro. Bien. Entonces ahora, el segundo sutta que les voy a leer, ténganme paciencia porque lo estoy traduciendo en vivo y en directo, es de el Samyutta Nikaya, de los sermones conectados temáticamente. Kanda Samyutta es el capítulo de los 5 agregados, ¿sí? Los 5 agregados son la forma corporal, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia, ¿sí? Eso es lo que se considera una persona. Esto está dentro del capítulo, es un capítulo muy importante dentro de los sermones conectados, los 5 agregados, porque los 5 agregados en el budismo son un aspecto importante a comprender. Digamos, un arahant se libera de cualquier identificación con estos 5 agregados, o cualquiera de estos 5 procesos, ¿está bien? Es el capítulo de los ancianos, es el 22, 22 es el, digamos, el capítulo de Kanda Samyutta, el de los 5 agregados, 83, que es Ananda Sutta, ¿sí? Es un discurso sobre Ananda. En Saguati, el venerable Ananda se dirigió a los bhikkhus de esta manera. Amigos bhikkhus, amigos, le dijeron los bhikkhus. El venerable Ananda dijo lo siguiente. Amigos, el venerable Punamantaniputa fue de mucha ayuda con nosotros cuando éramos recién ordenados. Él nos exhortaba a nosotros de la siguiente manera. Es el apego, Ananda, es la noción de yo soy, eh, perdón, es la noción, ocurre la noción, tengo que darlo vuelta. Ocurre la noción, cuando ocurre la noción de yo soy, eso ocurre sin apego. Perdón, con apego, disculpen. ¿Y por qué el apego al yo soy ocurre? Ay, Dios, estoy blanco. No, 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 estoy ordenándome la cabeza, porque me están saliendo todas las palabras y no se entiende nada. Y, perdón, ahí va, y debido a qué, al apego, ¿por qué ocurre el yo soy? Ya estoy haciendo cualquiera. No sin apego. Pego malo. No, no, no. No, porque es un juego de palabras, ¿viste? Lo que está diciendo, lo que está claro, lo que está diciendo es eh, qué es a lo que uno se apega cuando surge esta concepción de yo soy. ¿Sí? Es debido al apego que uno tiene a la forma que ocurre el yo soy. Es el apego que uno tiene a la sensación que ocurre yo soy. Es el apego que uno tiene a la percepción que ocurre yo soy, a las formas mentales y a la conciencia que ocurre el yo soy. O sea, ningún apego, si uno tiene un apego a cualquiera de estos procesos, es que ocurre o surge esto yo soy. ¿Sí? Supónganse, suponte, amigo Ananda,
Porque Puna Mantaniputa es el que recibía la historia que está detrás de este sutta, es que el venerable Puna Mantaniputa, cuando Ananda se ordena y hace el primer retiro de lluvias, que duraba 3 meses, Ananda alcanza la entrada de la corriente. Y es Puna Mantaniputa quien lo lleva, lo instruye durante ese retiro de lluvias. Entonces Ananda tenía un gran afecto por Puna Mantaniputa. O sea, Puna Mantaniputa es un arahant, ¿sí? Suponte, amigo Ananda, que una joven mujer, un joven hombre, eh, en la flor de su juventud, examina su propia imagen facial en un espejo, ¿sí? O en un bol lleno de agua pura, clara. Ella o él eh, mirarían ese reflejo con apego, no sin apego. Así es, de la misma manera que por el apego a la forma, el yo soy ocurre. El apego a las sensaciones que el yo soy ocurre. El apego a la percepción es que el yo soy ocurre. El apego a las formaciones mentales es que el yo soy ocurre. El apego a la conciencia es que el yo soy ocurre. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Un joven se mira en el espejo y cuando se mira, cuando toma contacto con esa imagen, surge el apego a la imagen. O sea, que me guste o no me Claro. guste. O sea, que me guste lo que veo o no me gusta lo que veo, o yo soy el más lindo del mundo, o el más feo del mundo, surge debido a esa imagen el apego, a ese contacto. ¿Sí? Cada vez que entonces mi cuerpo o yo soy este cuerpo, eso se afinca en la mente, hay apego, hay avidez y apego. Cada vez que es la sensación vedana, que es la experiencia, yo tengo esta experiencia soy yo, me lo están haciendo a mí, me lo hizo a mí, surge avidez y apego. Cada vez que es la percepción, yo pienso que esta experiencia es negativa, positiva. En la percepción empieza a surgir la memoria y empiezan a surgir los conceptos que van a forjar después la opinión. Con las formaciones mentales ni hablar. Cualquier pensamiento que surja de ahí. Y con la conciencia, que es el proceso que nos da este reflejo de yo soy eso. Entonces, ¿por qué utiliza este símil del espejo? Porque lo que está mostrando es que cuando yo tomo contacto con el concepto, que es una imagen, empieza a surgir la identificación. Bajemos esto a un ejemplo cotidiano. Y acá me voy metiendo un poco en el tema que me quería meter desde el principio. Cuando yo tomo contacto con la opinión que yo tengo con respecto a cualquier cosa, de cómo debería o no debería ser determinada cosa, empieza a surgir, como hay apego, empieza a surgir las condiciones para el sufrimiento. No me estoy dando cuenta de que es mi propia opinión la que me está llevando a vivir el infierno, a vivir el infierno de lo que significa identificarse con una opinión.
Porque yo pienso que tiene que ser así. Yo pienso es, ¿qué yo pienso? Me identifico con el pensamiento. Exacto. ¿Cómo me identifico? Porque hay una imagen. Esto es lo que yo opino. Esto es la opinión, este soy yo. ¿Qué es la opinión y yo? ¿Qué son? A ver. Son movimientos de la mente. Son conceptos. Lo que yo pienso es una cosa que se mueve. Y el yo, la idea es una idea que también se mueve. ¿Qué era atención plena? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces, si yo me estoy, en el momento que yo presto atención, surge esta idea yo, a mí, mío, acordate que eso es solo un movimiento. A continuación, pienso que, acordate que ese es otro movimiento. Cualquiera de los dos lugares que vos te aferres, te apegues, vas a sufrir. Aunque tengas razón. Cualquiera, yo siento, es lo mismo. Mi cuerpo, mi y cuerpo. Forma, es lo mismo, vas a sufrir. Lo que nos deja esto en una situación muy interesante porque lo que se está mostrando acá es que lo único que hay en realidad es acción cambiante. Pero cuando yo la quiero dejar pegada en una imagen, en el espejo, en una fotografía, en un momento de mi vida que fui feliz y quiero volver a ese momento feliz toda mi vida, sufro porque empiezo a comparar, porque no estoy en ese momento, ahora estoy en este. Y son todas imágenes. Mañana es imaginar. Es el más imaginario de todos. Sí, el mañana, pero mañana en Pali, sí, es imaginar. Esto que aparece tanto, yo lo escucho un montón. Bueno, yo ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé que voy a ir a tal lado y va a pasar tal cosa. Yo ya sé que no toda esta eh, parafernalia interna que solemos construir para asegurarnos de que tenemos el control de las situaciones cuando en realidad no sabemos ni dentro de 2 segundos qué va a pasar. Digamos, hay esta idea de precognición que muchas veces tenemos, o sea, esta idea de pronóstico, es una idea de intentar controlar una incertidumbre de fracasar, ¿no? Porque nadie puede controlar el futuro en ese sentido, y en ningún sentido. Y el pronóstico. Claro, claro, no hay manera, pero la mente tiende a dar una explicación por antemano. ¿Por qué? Porque si yo me doy una explicación por antemano de lo que puede pasar, tengo un escenario, tengo una imagen a la cual me puedo aferrar. Pero resulta ser que cuando me aferro a esa imagen y me toca la situación real, la situación real no tiene nada que ver con eso que me imaginé. Y pueden pasar muchas cosas, pero puede tender hacia dos lugares. Que lo que pasó sea mejor de lo que yo me imaginé, ¿sí? Que lo que me imagino, que lo que pasa sea mucho peor de lo que me imaginé, o que no tenga nada que ver. Que no tenga nada que ver. No importa lo que suceda, en concreto, lo que uno tiene que observar es por qué uno pierde tiempo en un pronóstico que no tiene ningún sentido, sino lo que yo estoy tratando de hacer es construir una imagen para aferrarme, construir una cosa para poder aferrarme a eso como una realidad. Y eso construye y alimenta una opinión, retroalimenta un proceso de opinión. Y en la opinión va la identidad. Sí, es un poco muy fuerte digamos. Después es la medida de sufrimiento también. Claro, cuanto más aferrados estamos a la opinión, más grande va a ser el sufrimiento. Especialmente, porque a veces, inclusive, viste, yo tenía razón. Sí, pero seguís sufriendo igual. Eso hace que mucha gente. Incluso si es lo mismo que si pasa lo mismo. Claro, claro, inclusive, o sea,
Y No, pero es que a veces es, viste, yo tenía razón, se iba a morir hoy. Pero, ¿Qué beneficio? o sea, es más importante tener razón en el pronóstico que lo que vos realmente estás sintiendo por lo que está pasando. entonces el aspecto de Vedana, de la experiencia presente, es lo que nosotros tenemos que venir a entrenarnos para aceptar. Vedana es lo que hay que aprender. Que tengo en el presente, que tengo en el presente, momento a momento. Y tener mucho cuidado de no andar elucubrando sobre ese presente. Estando atento. Meditando, meditando sí, pero en la vida cotidiana también. Cuando ustedes se encuentren haciendo cábalas, haciendo especulaciones, haciendo filosofías, haciendo opiniones, le digo, me dijo, le digo, me dijo, le digo, déjenlo ir. Todo eso, todo ese papancha, toda esa proliferación mental no es algo para analizar ni para conversar con nadie, es para dejar ir porque no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense que después le hace la pregunta, lo lleva eh, por una serie de preguntas que el Buda también suele hacer, que es, ¿qué piensas, amigo Ananda? ¿La forma es permanente o impermanente? Impermanente. ¿Y lo que es impermanente? ¿Es causa de sufrimiento o causa de felicidad, de sufrimiento? ¿No? Que es es el interrogatorio en general que suele hacer el Buda a través de los 5 agregados. Entonces, si la forma es impermanente, lo que es impermanente me lleva a- al sufrimiento, ¿tiene algún sentido aferrarse a algo que es impermanente? No, venerable señor. Lo mismo ocurre con Vedana, con la sensación, con la percepción, con las formaciones mentales y con la conciencia. O sea que cualquiera de esos procesos que se estén dando, en el momento que se esté dando, hay que tener en cuenta de que son impermanentes, o sea, anicca, está ahí la misma raíz del sufrimiento, dukkha, y es impersonal, anatta. No es tuyo, no es del otro. Es una situación de condiciones que se da en ese momento y que está dando ese resultado. El asunto es qué hago yo con eso. Entonces, si nosotros vamos redondeando esto en la propia opinión, nos empezamos a dar cuenta de que la propia opinión es formaciones mentales que tienen un determinado orden conceptual relacionadas en general con emociones. Eso es lo que hace que el de River odie al de Boca, el de Boca odie al de River. ¿Quién tiene razón? Ninguno tiene razón. ¿Sí? O de cualquier otro binomio digamos, de antagonismo que encontremos. Y esto es algo que uno tiene que tener en cuenta. El apego a la opinión es la creencia. Y esto es muy importante que lo entiendan. Si es creencia, no es sabiduría. Porque para que haya creencia tiene que haber qué cosa. Ignorancia. Muy bien. O sea, Yo. exacto, yo creo. Y si la opinión tiene como base la creencia de que lo que yo pienso es la verdad,
ese espejo, esa imagen, es lo que yo me empiezo a aferrar. Esto tiene que ser de esta manera, no puede ser de otra manera. ¿Ustedes conocen el mito de Narciso? Narciso era un hombre muy hermoso, pero él no sabía que era hermoso. ¿Sabían eso? Narciso va por el bosque y en algún momento se encuentra en una laguna y él estaba muy tranquilo y muy bien. Pero en algún momento se acerca a la laguna y ve su propio reflejo en la laguna. Cuando ve el reflejo en la laguna es que se cae y se ahoga. Supuestamente cree que es un ángel. Cree que es un Lo ángel, quiere alcanzar. lo quiere alcanzar, lo quiere agarrar y se cae y se ahoga. ¿Me entienden? Entonces, o sea, se acerca a la laguna creyendo, cuando ve hasta ese momento él no tiene ningún problema, pero cuando él se ve a sí mismo, ¡ah! Qué bello, lo quiero, y por ir detrás de eso, es que se cae y se ahoga. Pero hasta que no surgió esa imagen de belleza, de placer, de posibilidad de placer, caminaba por el bosque. Y de querer tenerlo. Por supuesto, claro, es la ambición de. Hay una identificación, yo quiero. Mío. Y finalmente, ahora sí, que es el sutta que en realidad había elegido originalmente. Entonces el venerable Sariputta se aproximó al bienaventurado, lo homenajeó y se sentó a un lado. El bienaventurado entonces le dijo al venerable Sariputta, presten atención, ¿sí? También lo estoy traduciendo en vivo y en directo. Sariputta, esto se ha dicho, un factor de la entrada en la corriente, un factor de la entrada en la corriente. ¿Qué es entonces, Sariputta, este factor de la entrada en la corriente? ¿De qué se trata? La asociación con personas superiores, venerable Señor, es un factor de la entrada en la corriente. Escuchar el verdadero Dhamma es un factor de la entrada en la corriente. Atención sana es un factor de la entrada en la corriente. Practicar de acuerdo con el Dhamma es un factor de la entrada en la corriente. Bien, bien, Sariputta. Asociación con las personas superiores, Sariputta, es un factor de la entrada en la corriente, ¿sí? Esto significa personas que han recorrido por ahí parte del camino. Entonces, asociarse con esas personas es uno de los factores. Esto puede ser tanto personalmente como por ahí escuchar o ver personas que han tenido determinados logros, por así decirlo. Escuchar el verdadero Dhamma es un factor de la entrada en la corriente. Entonces, escuchar las charlas del Dhamma es un factor. Estar atentos cuando están escuchándolo, ¿sí? Porque lo que se está diciendo germina en la mente. Cuando ustedes tienen la intención de escuchar atentamente, ese karma tiene su fruto. No siempre tratar de entender, simplemente tener la intención de oír. Atención cuidadosa es un factor de la entrada en la corriente. Yoniso manasikara, ¿sí? O sea, Yoniso manasikara, Yoniso es raíz o, sí, raíz útero también se lo traduce así, matriz. Manasikara es atención hacia donde se dirige la mente. Esto nos deja entonces una clara directiva, por lo menos instrucción.
Primero, asociarse con personas, ¿sí? De conocimiento superior. ¿Qué me da eso? Lo segundo, escuchar el Dhamma. ¿Qué me dice el tercero? Sin cuidado. ¿Sí? Que prestar atención de manera cuidadosa es un factor de la entrada a la corriente. Prestar atención. Y la cuarta es practicar de acuerdo al Dhamma. No dice meditar, dice practicar de acuerdo al Dhamma. Meditar es parte del Dhamma. Y una parte muy importante. Ahora, me gustaría acá mostrarle que estos cuatro factores, vieron que también están concatenados. Asociarse con alguien, que es lo que uno hace en general, cuando se pone a practicar, se asocia con alguien que entiende. Tengo que prestar atención, entonces, a la enseñanza. Tengo que desarrollar esa atención y luego tengo que, de acuerdo a eso que yo escuché, practicar, no llenarme de excusas. No llenarme de excusas ni de justificaciones, ni que me cuesta mucho, ni que me cuesta poco. Hay que practicar. ¿Por qué? Porque tenés que acordarte por qué te asociaste con esta persona. ¿Por qué te asociaste con esta persona? Porque estás viviendo algo de incomodidad, de sufrimiento, de inestabilidad en tu vida, algo te está moviendo ahí. No te olvides de eso. Vos tenés que practicar. Ahora, vos te dan todo esto y vos después, yo hago lo que quiero. Bien, por supuesto que puedes hacer lo que vos querés, solo que después no hay queja. Hay queja igual. Hay queja igual. Pero me gustaría acá entonces darse cuenta de que en general por ahí uno hace la primera parte, puede hacer la segunda, en la tercera ya nos empezamos a olvidar. Y en la cuarta viene algo que se llama Sakaya Ditti. Sakaya Ditti es la opinión personal, que es lo contrario a Samadhi, que es el recto punto de vista, que es el primer peldaño del octuplano del sendero, el primer factor. Sakaya Ditti, Ditti es punto de vista, Sí, ¿sí? visión. Visión. Sakaya tiene dos partes. Sat significa existir y Kaya significa grupo o cuerpo. Mano Kaya es el cuerpo hecho de mente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Sakaya Ditti es la existencia de un grupo de visiones. La existencia de un grupo de visiones. Opinión personal. Todos tenemos Sakaya Ditti y la tenemos que reemplazar por Samadhi, por el correcto punto de vista. Y tenemos que practicar de acuerdo a ese punto de vista, al noble esfuerzo y a la recta atención, o a la atención plena. Entonces, Sariputta, esto se ha dicho, la corriente, ¿qué es entonces la corriente, Sariputta? Y fíjense lo que le dice acá Sariputta. El óctuple noble sendero, venerable señor, es la corriente, esto es, el recto punto de vista, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta o la armónica forma de vida, el recto esfuerzo, la atención plena en la recta atención y la recta quietud o concentración. Pero cuando uno entra en la corriente, cuando uno estos cuatro factores los desarrolla, entra en la corriente, significa que empieza a vivir de acuerdo al octuple noble sendero, que es lo que te va a llevar a la liberación completa del sufrimiento, a la arajantá. Entonces, el óctuple noble sendero es algo que se tiene que practicar todo el tiempo, no cuando quiero o cuando estoy mal.
Cada uno puede hacer lo que quiere, no hay ningún problema. El asunto es que no nos hacemos responsables después de las consecuencias de ese actuar. Entonces, el recto punto de vista, ¿sí? El recto punto de vista es empezar a reconocer, entre otras cosas, Responsabilidad que tengo en mi propia felicidad. la responsabilidad que tengo con respecto a, sí, a mis propios hechos, ¿sí? O sea, que hay karma, ¿sí? Que hay causa y efecto. De que hay madre y que hay padre, nos guste o no nos guste. Es gracias a ellos que estamos acá, en gran parte. Es muy importante reconocer eso y agradecer eso. Que está este mundo y otro mundo. Esto es tanto válido para este mundo y otros planos, como que existe este mundo y el mundo de los yanas, que son estados mentales más elevados, donde no ocurre el proceso sensorial común, de que hay seres que nacen espontáneamente, de que hay personas en este mundo que comprenden el Dhamma y lo enseñan. Y también recordar entonces que a partir de esto también surge la visión de que existe el sufrimiento, de que hay una causa y de que hay una cesación y que también esa cesación tiene su causa que es el octupleno descendente. En otras palabras, de que es impersonal, de que todo es un proceso de condiciones y que cada vez que yo estoy al frente de la oración, creyendo en ese yo o en ese me, estoy viendo ya las cosas de manera equivocada. Con esa visión, Samadhi, voy a empezar a tener el segundo, que es recta intención. No tener mala voluntad, que el antídoto es el amor benevolente, no ser cruel y no tener deseos sensuales, una conducta en relación a los deseos sensuales desenfrenada. Cuando estas dos están cultivadas, el hablar correcto, que es no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar, no hacer chusmerío, sale solo. Pero fíjense que estos dos factores están en la mente, por eso son parte de la sabiduría. ¿Sí? Tenemos tres canastas: preceptos, meditación y sabiduría. Los dos primeros son parte de la sabiduría, porque depende cómo yo veo el mundo, la perspectiva que tengo del mundo, así van a ser mis intenciones. Recto hablar, recta acción y recto medio de vida están relacionados con los preceptos. El recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración están dentro de la meditación. Pero también esto se puede aplicar a la sabiduría. Tengo que tener atención para actuar de manera sabia. ¿Qué es actuar de manera sabia? Reconocer que no me lo puedo, no me tengo que identificar con eso. Si me identifiqué, dejarlo ir. Eso es actuar de manera sabia. El recto esfuerzo es la acción mental que hago de manera sabia para no identificarme con lo que está pasando. 6R. Yo reconozco, abandono, me relajo, sonrío y vuelvo. Estoy actuando sabiamente. Estoy actuando sabiamente porque estoy abandonando un estado malsano y desarrollando y cultivando uno sano. Eso es todo lo que necesito. Si me quemé con un hierro caliente, no tengo que andar preguntándome por qué el hierro caliente lo tengo en la mano y justificando lo agarré porque no sabés y sigo con el hierro en la mano. Ella se enfría. ¿Entendés? Y me sigo quemando. Primero soltá el hierro caliente. Después no alcanza con soltarlo, tenés que curarte la mano. ¿Sí? Es como el sutta de los dos dardos. El hombre no instruido recibe un dardo y automáticamente se pregunta por qué y recibe un segundo dardo.
porque anda preguntándose por qué me pasa esto a mí, quién me lo tiró, para qué me lo tiró, no importa, lo importante es que te saques el dardo, no que andes indagando sobre un evento o una circunstancia con una mente cerrada. Tendemos a ponderar, reflexionar sobre temas que nos molestan Un montón. con la mente apretada. Hay que olvidarse de esa costumbre. Si a mí algo me afecta, no lo puedo reflexionar así. No, no lo reflexionen así porque los va a llevar a un lugar cada vez más oscuro y de confusión. Una pelea con un amigo, una pelea con la pareja, una discusión con un padre, con un hijo. Si yo cuando vuelvo a reflexionar sobre eso, mi mente está así, me voy a llevar cada vez más sufrimiento, porque estoy identificado. Entonces ahí me tengo que acordar, ¿cuáles eran los 4 factores para entrar a la corriente? Asociarme con personas superiores. Escuchar el Dhamma. Prestar atención cuidadosa a lo que me hace bien. Practicarlo. Si yo tengo un evento, una situación desagradable o desafortunada con alguien o con una circunstancia, cualquier sea, y empiezo a prestar atención a eso, eso no es Ioniso Manasikara, es Aioniso Manasikara, que es atención descuidada. A través de la atención descuidada es que surge la duda. ¿Quieren saber cómo surge la duda? A través de eso. ¿Hago esto o hago aquello? Es porque estoy colocando mal la atención. Y fíjense que la duda es el primero de los obstáculos que desaparece con la entrada de la corriente. Aquel que ha entrado en la corriente no tiene más duda en la mente en relación al Dhamma, en relación a cuál es la forma de qué es lo que te lleva a la extinción del sufrimiento. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, cuando ustedes tienen duda y están dando vueltas sobre una cosa, es que están ponderando mal el asunto. La mente está obstaculizada y no es la situación mental para andar reflexionando nada. Eso no es prestar atención. Eso no es reflexionar sobre un asunto. Eso es obsesionarse. Debido a que está esa obsesión y a esa reflexión a Ioniso Manasikara de mala raíz, que surge la duda. Porque estoy obsesionado con el resultado de mi ponderación, con el resultado de lo que quiero que pase, pero no con cómo tengo la mente. No me estoy dando cuenta en ese momento de que estoy gestando el karma que después voy a vivir. Sufrimiento, porque mi mente está sufriendo en ese momento. En general la duda trae aversión, en general la duda puede traer o deseo sensual, la duda puede traer ansiedad o la duda puede traer letargo. Siempre traigo algún otro amiguito de turno, varios. Che, traje un amiguito y mi amiguito trajo otro amiguito. Y si quiere Y quedar. si quiere quedar, ¿se pueden quedar a comer? Bien, bien, Sariputta, este óctuple noble sendero es la corriente. Sariputta, esto se ha dicho. ¿Quién es? Alguien que ha entrado en la corriente, alguien que ha entrado en la corriente. ¿Qué es entonces Sariputta? Alguien que ha entrado en la corriente, un Sotapanna. Uno que posee este óctuple noble sendero, venerable señor, es llamado el Sotapanna o el que ha entrado en la corriente. Este venerable tiene tal nombre y tal clan. Bien, bien, Sariputta. Entonces, uno que posee este óctuple noble sendero es alguien que ha entrado en la corriente. Este venerable es uno que tiene determinado nombre y clan. Entonces, lo que enfatiza este sutta, esto está dentro del el número 55.5 del Samyutta Nikaya, y habla de los 4 factores, digamos, de la entrada de la corriente, algunos suttas, pero después habla en su mayoría de cuáles son las 4 condiciones que tiene un Sotapanna, que es confianza total en el Buda, confianza total en el Dhamma, en la Sangha, ¿sí? Y que
tiene los preceptos, los tiene como instalados. Y eso lleva a que tenga un samadhi ya diferente. ¿Sí? O sea, una meditación completamente distinta. Entonces, fíjense que esto estos 4 factores que llevan a la entrada de la corriente no son cosas que ustedes no hagan. Lo hacen y lo olvidan. Lo hacen y lo olvidan. Entonces, es solo un tema de recordarlo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un momento que me tenga que olvidar. Tengo que acordarme todo el tiempo. Me levanté a la mañana, te estás lavando los dientes, acordate. Dejaste el cepillo, acordate. ¿Dónde tengo la mente? Voy a comer, ¿dónde tengo la mente? Llegué al trabajo, ¿dónde tengo la mente? Buenas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En diferentes situaciones, y acá es donde viene lo interesante, yo vengo acá a practicar y cuando entro en este ambiente, hago clic. ¿Qué hago clic? ¿Qué significa que hago clic? Me acuerdo. Me acuerdo y estoy alrededor de personas que también se acuerdan. Todos se acuerdan. Entonces, al acordarse todos, es fácil o es más fácil. Salgo a la calle. ¿Qué hago acá? Tenés que seguir acordándote. Te subís al colectivo, tenés que recordar. Y siempre se trata entonces de sati, recordar cómo se mueve la mente. En algunas situaciones me voy a olvidar. Entonces yo llego al trabajo y tengo un gran apego al trabajo, un gran rechazo al trabajo o un gran deseo por el trabajo y me voy a olvidar. Me encuentro con mi pareja y me voy a olvidar. Me encuentro con un hijo y me voy a olvidar. Me encuentro con un padre y me voy a olvidar. Y en esas situaciones, trabajo, pareja, familia o cualquier otra cosa, debido a que tienen historia y que tienen karma, se dan situaciones donde uno vuelve a ser el personaje que hizo siempre. Entonces, fulanito es el presidente de una empresa, se lo ve independiente tomando decisiones, llega a la casa con la madre y es el bobazo. No se sabe hacer ni un huevo frito. ¿Cómo puede ser que esta persona tiene 500 empleados, pero llega a la casa y la madre lo trata de sonso? ¿Es la misma persona? Digo por decir cualquier cosa. La persona tiene... Hay gente que se ríe. ¿No? ¿Cómo puede ser? Es la misma persona. Acá donde el concepto de persona se desdibuja. ¿Quién es? ¿Con quién estoy casado? ¿Quién? No te conozco. ¿Cómo no te conozco? Porque no te conozco. No sé quién sos. Y sí. Y cosas que son Mucho más difícil. mucho más oscuras, ¿no? Una persona que dona esto, lo otro, y puertas adentro nos encontramos con monstruos, con personas que han hecho actos monstruosos. ¿Quién es la persona? Lo que hace que juzgar, que es algo que nos encanta hacer, porque juzgar es de vuelta un pronóstico. Cuando yo juzgo a alguien, lo pronostico. Vos vas a ser malo siempre. Y quedate en ese casillero, porque si vos cambiás, me pones en duda. ¿Qué pongo en duda? La idea de yo, la idea de persona, la idea de identidad se me va al tacho. Porque si alguien cambia, yo tengo que cambiar. Ah, pero ahí está también la semilla del abandono del sufrimiento. Porque si yo no me aferro a la opinión personal que tengo sobre alguien, puedo verla y cada vez que lo veo voy a ver cambios. O no. Y va a estar bien de cualquiera de las dos maneras. Esto hace que nuestra atención por momentos
venga, no, y tuve una meditación, ja, jua, 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 ja, ja, jua. A los 2 minutos salí y un perro me miró mal y yo creía que era un león y me fui corriendo y me tropecé y me caí. ¿Dónde está la atención plena? Porque hay situaciones que despiertan determinadas identificaciones, es decir, avidez y apego que son más fuertes. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Tenemos un trabajo desafiante, un ambiente de trabajo, presta atención. Andá con atención. Transformá vos ese lugar de trabajo en lo que vos crees que debería ser. ¿Cómo? Mostrándolo. ¿Vos querés que el trabajo, el lugar de trabajo sea un lugar hermoso? Hacelo hermoso. Sé amable. Sé amable con vos mismo. Tratate bien. Lleva cosas que las personas digan, oh, mira, mira lo que está haciendo, se siente bien y está bien. Y vas a ver cómo eso, para ciertas personas, verte es un alivio. Y si para vos verte es un alivio, si te ven y se alivian, ya no están pensando en otras cosas que hacen mal. Entonces estás llevando vos ese cambio. No andás, no lo andás haciendo pancarta. Vos lo actuás. Y eso es un cambio importante. No se cambia de la boca para afuera, se cambia de la boca para adentro y se cambia mediante acciones, no solamente con lo que digo. La pareja, un mundo la pareja. ¿Por qué? Uno vive todo el tiempo con la pareja, pasaron muchas historias de la pareja, muchas confusiones. Entonces ahí hay de todo. Especialmente lo que suele haber ahí es la contaduría, el debe y el haber. Interminable. Yo hice, vos me hiciste. ¿Por qué yo tengo que hacer siempre esto y vos nunca hacés? Estas cosas terribles, ¿no? Y esto, fíjense, está basado en lo mismo. Yo. ¿Por qué yo siempre tengo que hacer tal cosa y vos nunca haces esto? En vez de ver en qué condiciones se da eso. Yo no me casé con vos para hacerte de terapeuta. Bueno, qué sé yo. Yo no estoy acá para ser tu mamá o tu papá. Bueno, son todas muestras de frustración. Ese texto, digo, cualquier texto. ¿Por qué está pasando eso? Estoy de vuelta, vos sos así, yo soy así. Vos siempre haces lo mismo y yo siempre hago lo mismo, pero yo no me doy cuenta que yo estoy haciendo siempre lo mismo. Te lo digo a vos. Te lo digo a vos, pero vos también pero vos te das cuenta de eso, ¿eh? No, ¿yo? ¿Quién? Ah. Entonces, cuando se empiezan a fijar un poco se empiezan a fijar estos roles, se sufre. ¿Por qué? Porque en ese momento donde esos roles se están fijando, estoy actuando de manera ignorante. Me olvidé de qué, de las 4 nobles verdades. Me olvidé de que el sufrimiento es condicionado. Por suerte, querido Buda, el sufrimiento es impermanente. Lo único bueno del sufrimiento es que termina. Pero cuando sufrimos, creemos que es eterno. No, vos siempre me vas a hacer mal. Siempre. Entonces estoy pensando, ¿sigo con vos o no sigo con vos? Porque siempre me vas a hacer mal. No, eso es, dura un rato mientras están en esas condiciones. De repente la persona te dice otra cosa y ya no lo sentís más. Bueno, ahora no sé si me quiero separar. Así de caprichosa es la mente. Entonces, volvemos al primer sutta. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Placer o dolor? No, presta atención. ¿En qué condiciones se da ese desencuentro? Y ese es el punto, el desencuentro. ¿En qué condiciones se está dando? ¿Qué está pasando en ese momento que vos te lo tomaste personal? Lo primero es, pará, te lo tomaste personal. Ya está, no podés hablar. No hables de ahí. Porque cualquier cosa que digas de ahí es meter el dedo en la llaga. De hecho, hasta podés hacerlo partícipe al otro de eso. Pará, mira, en este momento estoy así. Me siento así. Y sé que vos no tenés nada que ver. Pero tengo enojo, tengo frustración. Y por ahí el otro, si está, bueno, a ver, ¿qué pasa? O te puede decir, y bueno, eso es tu problema, arregle. O te empuja al vacío, bueno, cállate. O por ahí frena. ¿Me explico? Entonces, este tipo de desencuentros son muy comunes en cualquier vínculo. También son comunes en relación a nosotros mismos. Internamente. ¿Sí?
son muy comunes. Exigirnos de más, pretender ser, o pretender no ser, es baba, existencia. Fíjense esto. Yo voy a ser un buen esposo. Yo voy a ser un buen trabajador. Yo quiero lograr ser tal o cual cosa. Eso es existencia. Yo no me quiero equivocar. Yo no quiero, Con eso, amigo. yo no quiero que me vean fallar. De vuelta, deshonor, la fama, fíjense. Yo no quiero ser un mal trabajador. Yo no quiero, ¿eso qué es? No existencia. Estos dos caminos extremos es lo que Buda dice, no es esto y no es esto. Cualquiera de esos dos caminos te lleva inevitablemente al sufrimiento y a la renovación de la existencia. ¿En qué está enraizada esa existencia? En el apego. ¿Por qué yo quiero ser mejor padre? Ser el mejor padre. Porque, porque mi papá no fue bueno conmigo, entonces yo voy a ser mejor. Mira, no necesito hacer un plan, necesito hacerlo. Entonces, ¿entienden cuál es la diferencia? Uno actúa, da un brazo y no se considera a sí mismo mejor padre que el padre anterior. Es eso y nada más. Todo lo demás es una conclusión, una etiqueta. Yo fui mejor que mi papá. ¿Qué sé yo? ¿Hay un medidor? ¿O soy mejor? Esa existencia entonces está enraizada en esa justificación. Esas justificaciones están enraizadas en la avidez. Voy a ser mejor, no quiero ser peor porque no me gusta esto, o porque me gusta aquello, o porque yo soy eso. Entonces estos tres eslabones, uno detrás del otro, es el proceso que se da en la mente y que desemboca en jati, nacimiento o acción. No hay ningún proceso entonces exterior que a mí me vaya a traer el abandono del sufrimiento. Puede pasar algo afuera que me haga ver a mí dónde me engancho, pero yo voy a tener que verlo en mí eso, no verlo afuera. Y ese me gusta, no me gusta, o yo soy eso, está enraizado en Vedana, en la experiencia presente. ¿Pasa eso solo cuando medito? No, ojalá, pero no. Entonces, medito 1 hora por día, media hora por día, 1 hora y media, 2 horas por día, lo que haga cada uno. Bien, tenés 22 horas más para practicar. Y esto es practicar, ¿eh? Pero ¿no es un poco mucho? No, no sé, te vas de vacaciones de tu mente, la dejas adentro del freezer. Esto tampoco significa pegarse con un palo en la cabeza cuando hago algo que me hace sufrir o hace sufrir al otro. Eso va a pasar. Y tampoco se trata de pegarse con un palo. Es saber que muchas veces voy a estar actuando con ignorancia. Hay que tener la mente blandita, compasiva, y decir, ok, me tengo que perdonar, eso no estuvo bien. Y lo puedo participar al otro. Che, mira, eso que te dije no estuvo bien, te pido disculpas. Porque el orgullo en todo esto juega un papelito no menor, por algo es uno de los últimos grilletes. ¿Sí? Es duro el orgullo, porque tiene un poderoso sentido de yo. Entonces, si ustedes están con una situación vital en el trabajo, en la familia, en la pareja, en cualquiera de estos ámbitos, y quieren que cambie, tienen que cambiar ustedes. Si ustedes no cambian, la situación no cambia. Eh, en las entrevistas de recién, hablando con uno de ustedes, estábamos hablando de uno de los cambios que hizo esa persona, y lo que en realidad nos dimos cuenta es de que el cambio de esa persona es por la valentía que tuvo la persona en hacer cosas que nunca había hecho.
en ese año que esa persona cambió tanto porque tomó 2 o 3 decisiones muy drásticas de cosas que nunca había hecho y que las hizo completamente diferentes, y su vida cambió. Y eso no es por mí, por el Buda, no, es porque sí, hubo un ida y vuelta, pero la decisión de, mirá, siempre voy para allá, siempre voy para allá, y en algún momento quiero que eso cambie. No, no va a cambiar. Es de loco creer que haciendo lo mismo el resultado es distinto. Pero es de loco, pero es lo que hacemos. No, mira, voy a ir para allá. Sí, bueno, pero para allá no sé qué hay. Y bueno, averiguar. Y de repente se abrió otro mundo. Y entró algo que es que para aprender, ¿qué tengo que abandonar? Sakyaditi. Tengo que abandonar la opinión personal. Porque la opinión personal está basada en experiencias pasadas y en conceptos pasados que pueden estar completamente equivocados y que yo los lo repito como si fueran una verdad completamente indeclinable e indiscutible y me encuentro en un mal lugar. Entonces, para eso tengo que tener que los aterrorizados intrépidos sean y que los afligidos se despojen de todo dolor, que es lo que recitamos al final. Tengo que ser intrépido. Pero nosotros creemos que intrépido es Aragorn con su espada, luchando, ¿sí? Contra, no sé, contra los ejércitos de Mordor. Eso es ser intrépido. Intrépido también es ser lo que le dice a Sam, a Frodo, en el Monte del Destino, que Frodo no le puede dar el anillo, a Frodo le pesa la cadena y le corta del peso que tiene, y cada vez que Sam le dice, ¿no crees que lo lleve? A Frodo, Frodo lo quiere matar. Entonces Sam en algún momento, cuando ya no pueden más, no comen, no beben agua, Sam le dice algo, y esa emoción, para mí es la mejor escena, ¿eh? Sam le dice, mire, es que yo cuando lo leí en el libro se me llenaron los ojos de lágrimas, que es, yo no puedo llevar el anillo por usted, pero lo puedo llevar a usted. Y agotado, sin más, lo carga. Y esta es una historia real de Tolkien, ¿saben? No. El personaje de Sam está basado en un suboficial, un cabo, que durante la Primera Guerra Mundial a él lo llevó inconsciente. Y era un amigo que era como era su... Es lo mismo que Sam para Frodo, una especie de mayordomo era. Y le impactó tanto esa amistad que él tenía, porque era un tipo que lo amaba profundamente como hombre, digamos, ¿no? Como amigo. Entonces está en la peor, yo no puedo llevar eso, porque lo tenés que llevar vos, pero a vos te puedo llevar. Algo se abrió en la mente de Sam en ese momento, que el anillo no es el problema, que entre los dos vamos a solucionar el problema, entre los dos. Porque puedo pelearme y hacer lo que hacía Gollum. Me apego porque quiero eso, quiero mi tesoro. Y eso es. En ese momento, Sam dijo, ok, larga las ollas. En el libro está, cuando Sam escuchó golpear las ollas en el fondo de los pozos de Mordor, se le partió el corazón, porque él era cocinero. Dejar las ollas para él era, pero tuvo que dejar eso para darse cuenta que tenía que cargar a su amigo. Y siempre termina siendo esto. Tengo que abandonar lo que más quiero. ¿Qué es lo que más quiero? Mi opinión. Esto se hace así. Sin darme cuenta de que esto se hace así, sufro. Y para eso tengo que ser valiente y tomar otra decisión. Tomo otra decisión y voy a tener otro resultado. Y aprenderé. Lo primero que voy a aprender es cómo tenía mi mente cuando decidí hacer algo que no suelo hacer. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes toman una decisión de algo que no suelen hacer, van a ver que ese estado mental es muy parecido a cuando uno se va de vacaciones a un lugar que no conoce. Es muy parecido. Como no sé, la mente está atenta, Curioso. curiosa, a ver qué pasa. No, yo siempre hago esto, siempre hago esto, y siempre es lo mismo. Bueno, ahora voy a hacer una cosa de otra manera, que nunca me la imaginé así. Y de vuelta, nunca me la imaginé. ¿Qué significa? Narciso no se miró en el estanque todavía. Todavía no me miré, todavía no está el concepto de imagen. El concepto es esa imagen que se repite, ¿entienden? Voy a actuar no bajo esa égida, no bajo esa imagen. Otra, ¿cómo estoy? A ver, no sé. Y la mente está atenta, está abierta, ese estado mental, que es el que dice, por ejemplo, Shunryu Suzuki, mente de principiante. Esa es la mente. La mente de principiante, está abierta. Sí, ya lo hiciste 1.000.000 de veces. No. No.
hiciste 1.000.000 de veces diferente. Tenés que empezar a darte cuenta de eso. Eso despierta la atención y despierta curiosidad, interés. A ver, por cómo tengo la mente y por cómo voy a tener la mente cuando lo hago. Y me empiezo a dar cuenta que el resultado de esa acción no es tan importante como lo que pasa durante. Que lo que pasa durante es la vida y el resultado es solo un instante. Entonces todo el proceso empieza a ser muy valioso, muy vívido, muy claro, y esos son factores fundamentales para la memoria, para recordar, y el resultado puede ser mejor, puede ser peor, pero yo sigo con la mente en ese nivel. Entonces, si yo tengo esa atención, tengo esa curiosidad, va a salir energía, porque necesito energía para mantener eso. No puedo no tener energía ante una situación nueva. Entonces voy a un lugar nuevo, ¿viste? Vas a ir a un lugar nuevo y la mente está ávida. Quiero ver qué pasa, tengo que estar atenta. Son costumbres diferentes, hablan un idioma diferente. Ok. También cuando vos viajás acá a otro barrio, hablan un idioma diferente. Sí, son cosas diferentes. ¿Eso qué me va a dar? Alegría. La mente se va a poner alegre. Y a través de esa alegría en algún momento va a venir tranquilidad. Porque todo este proceso, atención, curiosidad o investigación, energía, alegría y tranquilidad, es un proceso mental, no tiene nada que ver con el afuera. Está sucediendo en la mente. Todavía no pasó nada. A través de esa tranquilidad va a venir quietud mental, va a venir concentración. Y finalmente va a surgir el séptimo, que es la ecuanimidad. Que la mente empieza a estar estable, no importa el resultado. Porque si el resultado luego me doy cuenta que no es beneficioso, puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a mi opinión. Porque puedo hacerlo así, porque puedo hacerlo así, porque puedo hacerlo más allá. Y no me importa. En tanto y en cuanto yo tenga como protagonista ese proceso mental. O sea, cómo está mi mente momento a momento. ¿Quiero cambiar el mundo? Llévalo vos. No, pero no se puede cambiar un lugar de trabajo. Mentira, sí se puede. Vos podés cambiar y te vas a dar cuenta que cambia. Que la gente cuando está alrededor tuyo cambia. Cambia y va a cambiar y va a cambiar para bien. Entonces, y no querés mostrar nada. Simplemente vos querés, estás haciendo un trabajo para que tu mente esté en un estado sano. Nada más. Y ese es el noble esfuerzo, ¿me explico? El noble esfuerzo no es que cambie el otro, no es decirle al otro lo que tiene que hacer y dónde el otro le erró. Eso no es el noble esfuerzo. Eso es la noble crítica. ¿Sí? En tal caso. Andarme, mirá, ve, yo te dije que tío, ve, ve, ve. No, no veo. Porque la verdad vos me decís, ves y yo no lo veo. Porque yo no pienso como vos. Y bueno, no pensás como yo, pero mira lo que te pasó. Ves que detrás de eso no hay la visión de ayudar y demostrar. Es, yo estoy acá arriba y vos estás hacia abajo. Y no quiero que me expliques como un sabio ascendido qué me pasó a mí porque ya no lo estoy viviendo. Quiero que me alivies y en tal caso que me confortes. Porque el proceso de entender por qué me pasó lo que me pasó, o mejor dicho, cómo hacer para después que eso sea algo positivo, es de él, no tuyo. Entonces esto es algo re importante a darse cuenta. Porque las personas que tienden a ayudar para afuera no tienen muchas veces la intención de ayudar, sino más bien de mostrarse Ser reconocido. y ser reconocido. Y no son tan nobles las intenciones, porque en algún momento, y esto yo lo he visto, viene la factura. En algún momento viene la factura.
necesitas esto, necesitas lo otro, querés esto, querés lo otro, soy indispensable para vos, porque te ayudo todo el tiempo, pero en algún momento, ¿y yo dónde estoy? Y bueno, ¿vos no eres el trapo de piso que yo pisaba? Sí. Seguís siendo el trapo de piso. No, no me gusta. Ah, vos te pusiste ahí. Entonces ahí viene la pelea. Yo no te conozco, yo tampoco. Yo creía que salía con un trapo de piso. Y yo creía que salía con alguien que pisaba trapos de piso. ¿Entendés? Narciso, ¿ves? Otra vez Narciso, la imagen. Yo soy un trapo de piso, yo soy el que pisa los trapos de piso. No, no personas, no cosas que cambian. La imagen. Él siempre es así, ella siempre es así. Y lo que tengo que pensar es por qué yo actúo igual y esperando que el otro tenga otro resultado. Tachiaditi. El grupo existente de opiniones. Además, estoy enlazando a lo que hablamos ayer vos y yo con lo que estás diciendo de que justamente cuando uno es amable con uno mismo, cuando uno eh, no se insulta internamente, no insulta externamente, etcétera, etcétera, en algún momento te empezás a dar cuenta que inclusive las personas que hablan así, no te hablan así a vos. Eso empieza a suceder, porque está como eso siendo emanado todo el tiempo, amabilidad. Entonces el otro siente como una barrera para decirte, che, aunque sea coloquialmente. Pero eso hay que cultivarlo, no es algo de un segundo para el otro, es un trabajo. Y en un lugar de trabajo, eso se puede trabajar. Justamente. Bien, ¿tienen preguntas? Fede, ¿te puedo Sí, preguntar? sí, Vos hablaste de el resto, las otras 22 horas, con suerte, ¿no? Si es que uno sí, medita 2 horas por día, sí, ¿se escucha bien? se escucha bien. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los sueños? Porque hay toda una parte del día que uno intenta estar atento, pero cuando te dormís, ya no tenés ningún control. Y a mí me pasa que estoy teniendo unos sueños horribles en relación al duelo que estoy viviendo. Todas las mañanas me lo acuerdo, es como que empiezo el día con esas imágenes que son bastante truculentas en relación a esta persona y se agregaron otras personas que también partieron, que participan de esos sueños y son todas las noches. ¿Qué se hace con eso? Porque son parte de las otras 22 horas, digamos. Sí, lo primero que yo te recomiendo que hagas es cuando te despiertes a la mañana y tuviste una pesadilla o un sueño feo, irradiale amor benevolente al sueño. Al sueño, Al no sueño. a las personas. No, 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 al sueño Ajá. directamente. Sí, el sueño directamente, cuando vos le irradias amor benevolente, las formaciones mentales empiezan a cambiar. Eso es muy importante. Uh-huh, Este es el consejo más práctico que te puedo dar. ¿Sí? uh-huh. Después se puede haber otro tipo de prácticas, pero que requieren como más tiempo, más esfuerzo, eh, que puede tener que ver con volverse. Ocurre que tiene afinidad también, podría ayudarle a... Claro, por ahí la oración de amor y benevolencia antes de dormir, ¿viste? Después la otra cosa que también es muy positiva es practicar lo de los sueños lúcidos, pero eso es como otra práctica. No Eh, sé de qué se trata. no, no, los sueños lúcidos es volver lúcido el sueño. Entonces, ¿viste? Si uno está teniendo una pesadilla o algo extraño, al volverse lúcido dentro del sueño, el sueño cambia inmediatamente. Eh, pero es una práctica que requiere tiempo. Uh-huh, La atención acá importante es que si vos le irradiás amor benevolente al sueño por la mañana o te vas a dormir, observá cómo te está yendo a dormir también, eh, uh-huh, en qué estado mental te está yendo a dormir, porque todo eso puede participar de una pesadilla o de un sueño feo. O si te estás despertando de noche, yo estoy seguro que esos sueños los debes tener entre las 3 de la mañana y las 6 o 7 de la mañana. sí, creo que sí. Si te despertás, ¿viste?
antes de tener el sueño, porque te despertás para ir al baño, simplemente te despertás porque te despertás, en ese momento podés volver a irradiarte momentáneamente, amor benevolente, y volver a dormirte. Ujú. Todo eso va a colaborar a que los sueños feos desaparezcan. ¿Qué serían formaciones mentales los Sí, son sueños? formaciones mentales. Ujú. Sí, Bueno, gracias. de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Claro, porque no acabamos de hablar de eso. Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación del Buda. Salve, salve, salve. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.